La librería bullía de energía. Los fans hacían fila, ansiosos por conseguir sus ejemplares firmados. Sus ojos brillaban de admiración. Raquel lo había hecho decenas de veces: sonreír, asentir, firmar. Todo era parte del trabajo. Pero hoy, el peso de la rutina la oprimía aún más. Se ajustó ligeramente las gafas y forzó otra sonrisa cortés al acercarse el siguiente lector. «Me encantan tus libros», dijo una joven con entusiasmo. «Me hacen creer de nuevo en el amor». Raquel esbozó una sonrisa apretada. «Si supieras». Lo cierto era que, a pesar de ganarse la vida escribiendo grandes historias de amor, no creía en ellas, al menos no como sus lectores. El amor en la vida real era caótico y decepcionante, por eso era mejor dejarlo en los libros. Luego, la asistente llamó y apareció. La mujer tenía una seguridad natural, de esas que se notaban sin esfuerzo. Unos rizos cortos y oscuros enmarcaban su rostro, y sus ojos color avellana desprendían una chispa de emoción, picardía y curiosidad. Dejó un ejemplar de asterisco Falling Between the Lines asterisco sobre la mesa. «Debes estar harto de firmar nombres todo el día», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Quizás te gustaría hablar de una colaboración artística?» Raquel parpadeó. No era otra aspirante escritora pidiendo consejo. «Depende», respondió secamente, tomando el libro. «¿Qué tipo de colaboración?» La mujer sonrió. «Quiero convertir esto en una novela gráfica». Raquel dudó, con el bolígrafo flotando sobre la página. «¿Una novela gráfica?» «Sí». Los ojos de la mujer se iluminaron. «Soy ilustradora. Creo que tu libro sería perfecto para eso. Las emociones, la tensión, se traduciría maravillosamente en arte». Raquel casi se rió. Había pasado años perfeccionando el ritmo de las palabras, las sutiles emociones entretejidas entre las frases. «¿Un cómic?» «Ni hablar». «Es una idea interesante», dijo con cuidado, terminando su firma. «Pero no creo que sea algo que me interese». La mujer no pareció disuadirse. «Soy Bianca, por cierto». Recogió el libro, pero no se apartó. «Y no me rendiré tan fácilmente. Nos vemos en el evento literario la semana que viene. Quizás para entonces lo hayas reconsiderado». Antes de que Raquel pudiera responder, Bianca mostró una sonrisa confiada y se alejó, dejando atrás el más leve rastro de perfume de lavanda. Raquel exhaló, negando con la cabeza. De todas las cosas que esperaba hoy, esta no era una de ellas. No sabía que Bianca acababa de meterse entre las líneas de una historia que Raquel aún no había escrito. Raquel no había pensado mucho en Bianca después de ese día, al menos eso se decía a sí misma. Pero cuando llegó al evento literario la semana siguiente, allí estaba, de pie cerca de la estación de café, charlando tranquilamente con un grupo de ilustradores. Bianca la vio, sonrió y se acercó. «¿Viniste?», dijo Bianca, como si fuera una invitación. Raquel suspiró. «Tenía previsto venir, ¿no?» «El destino», entonces, dijo Bianca con una sonrisa burlona. «¿Has pensado en mi idea?». Raquel la miró, sin impresionarse. «No». Bianca no pareció desanimada. En cambio, ladeó la cabeza. «¿Ni un poquito?» Raquel dudó. Quizás, solo quizás, lo había pensado. La idea de ver a sus personajes cobrar vida en un medio diferente era intrigante. Pero también era imprudente. Las historias de amor funcionan en los libros, en frases cuidadosamente elaboradas, no en ilustraciones apresuradas, dijo Raquel. «De verdad que no te rindes, ¿verdad?», preguntó Raquel. «No cuando creo en algo», respondió Bianca, sacando un cuaderno de dibujo de su bolso. «Mira, mira». Raquel no quería animarla, pero la curiosidad la venció. Tomó el libro y hojeó las páginas. Entonces lo vio, sus propios personajes, bellamente dibujados,
Emociones capturadas con asombrosa precisión. Bianca había esbozado escenas de asterisco falling between the lines asterisco, no solo interpretaciones literales, sino momentos llenos de vida, la forma en que la protagonista miraba a su interés amoroso, la tensión en sus manos, la vacilación en sus ojos. Todo estaba allí, como si Bianca hubiera llegado al interior del texto y extraído su esencia misma. «¿Leíste el libro?», murmuró Raquel, sorprendida. «Claro que sí», dijo Bianca, como si fuera lo más obvio del mundo. «Y la vi, tal como la escribiste, el anhelo, el tira y afloja. No solo escribes romance, ¿lo entiendes?». Raquel cerró el libro de golpe y se lo devolvió. «Solo escribo cuentos», Bianca la observó un momento y luego le dedicó una sonrisa cómplice. «Si tú lo dices». La conversación se prolongó mientras se dirigían a un rincón más tranquilo del local, donde Bianca pidió café para ambas, sin preguntar. Raquel estaba demasiado intrigada como para protestar. Una reunión. Raquel finalmente cedió, tamborileando con los dedos sobre su taza. ¿Para hablar de la logística? Eso es todo, los ojos de Bianca brillaron. Es todo lo que necesito. Raquel se dijo a sí misma que esto era solo un negocio. Pero, mientras Bianca se lanzaba a compartir sus ideas, animada y apasionada, Raquel no podía quitarse la sensación de que era el comienzo de algo mucho más complejo. Raquel se dijo a sí misma que solo era una reunión, una conversación para saciar el entusiasmo de Bianca. Demostrar que una adaptación de novela gráfica no funcionaría, y luego seguir adelante. Pero sentada frente a Bianca en un rincón tranquilo de la cafetería de una librería, le resultó mucho más difícil de lo que esperaba descartar la idea. Bianca había venido preparada. Su cuaderno estaba lleno de más bocetos, estudios de personajes, incluso bocetos preliminares de cómo se desarrollaría la historia visualmente. «Has puesto mucho esfuerzo en esto», admitió Raquel, impresionada a regañadientes. «Creo en las buenas historias», sonrió Bianca. «Y la tuya merece ser vista y sentida de otra manera», Raquel exhaló, removiendo su café. «No veo cómo, ¿qué aportaría adaptar mi libro?». «Entonces déjame demostrártelo», dijo Bianca, inclinándose hacia adelante. «Dame una semana. Trabajaré en unas páginas de muestra. Si sigues sin gustarte la idea, me retiraré». Raquel dudó. Una semana no era mucho. Y si conseguía que Bianca por fin dejara de pujar, bien, pensó. Una semana, Bianca sonrió. Genial. Pero tengo una condición. Raquel arqueó una ceja. Tú eres quien me convence. Debería ser yo quien ponga condiciones. Bianca negó con la cabeza. Si quiero que esto funcione, necesito que tú también salgas de tu zona de confort. Golpeó con un dedo el libro de Raquel sobre la mesa. Estás escribiendo, es preciso, estructurado. Pero sientes que siempre tienes el control. Como si tuvieras miedo de dejarlo ser crudo. Raquel apretó la mandíbula. Escribo como quiero, punto. Y lo respeto, dijo Bianca en voz baja. Pero quiero que pruebes algo nuevo. Escribe algo, lo que sea, que normalmente no escribirías. Sin esquemas, sin planificación minuciosa, solo emoción. Raquel suspiró lentamente, entrecerrando los ojos. No eres editora, punto. No, respondió Bianca. Solo alguien que ve que eres más que las historias que plasmas en papel. Raquel quería despedirla. Quería irse y olvidar que esa conversación había ocurrido. Pero había algo en la mirada firme de Bianca, en su forma de hablar con convicción, que la hacía sentir vista. Y no estaba segura de que eso le gustara. De acuerdo, cedió finalmente. Una semana. Tú trabaja en tus bocetos. Yo escribiré algo. Perfecto, dijo Bianca al instante. Raquel dio un sorbo a su café, evitando la mirada de Bianca. No te emociones demasiado. Nunca dije que te dejaría leerlo, ya veremos,
dijo Bianca con una sonrisa. Raquel debería haberse molestado por su confianza. En cambio, se encontró observando cómo Bianca giraba distraídamente su lápiz, como sus rizos enmarcaban su rostro al mirar sus bocetos. Era una mala idea, pero ya estaba sucediendo. La semana había sido un torbellino de creatividad. Raquel se encontró garabateando notas y fragmentos de prosa hasta altas horas de la noche, mientras Bianca se sumergía en sus bocetos. Sus encuentros se hicieron más frecuentes, cada uno más largo que el anterior, llenos de animadas conversaciones y silencios compartidos. Una noche, mientras estaban reunidos alrededor de una mesa en su cafetería favorita, el cielo se oscureció amenazadoramente. Ninguno de los dos se dio cuenta hasta que un fuerte trueno los sobresaltó del trabajo. Raquel levantó la vista y se dio cuenta de que la cafetería, antes bulliciosa, ahora estaba casi vacía. El personal miraba con ansiedad hacia las ventanas. Parece que se aproxima una tormenta, comentó Bianca mientras miraba hacia afuera. Raquel asintió. Deberíamos irnos antes de que empeore. Recogieron sus cosas y salieron a la calle, justo cuando empezaba a llover a cántaros. En cuestión de segundos, estaban empapados. El frío se filtraba a través de sus ropas. Hay una librería a la vuelta de la esquina, gritó Raquel por encima del aguacero. Podemos esperar. Corrieron a la librería, donde llegaron sin aliento y riendo. Dentro, el espacio cálido y tenuemente iluminado contrastaba marcadamente con la tormenta del exterior. Estantes llenos de libros creaban rincones acogedores, y el aroma a papel viejo impregnaba el aire. Un anciano detrás del mostrador levantó la vista, atrapado por la lluvia. Siéntete libre de quedarte tanto tiempo como necesites, dijo. Gracias, respondió Raquel, ofreciendo una sonrisa agradecida. Deambularon por los pasillos. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba un fondo rítmico. Bianca se detuvo frente a una exposición de literatura clásica, pasando los dedos por los lomos. ¿Alguna vez sientes que estamos viviendo una de estas historias?, reflexionó. Raquel arqueó una ceja. ¿Cómo? Dos personas unidas por casualidad, compartiendo momentos que se sienten significativos. Bianca se giró para mirarla, con la mirada escrutadora, como si hubiera algo más entre líneas. A Raquel le dio un vuelco el corazón. El aire entre ellas se sentía cargado, las palabras no pronunciadas pesaban. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la tienda en la oscuridad. Permanecieron inmóviles, la única iluminación provenía de algún relámpago ocasional. Bueno, esto sí que tiene atmósfera, dijo Bianca con una risa nerviosa. Raquel se acercó un paso más. Quizás sea una señal. A Bianca se le cortó la respiración. Una señal de que algunas historias están hechas para vivirlas, no solo para escribirlas. El espacio entre ellos se desvaneció en la oscuridad. Guiados por el instinto y el deseo tácito, sus labios se encontraron. El beso fue tentativo al principio, una pregunta formulada y respondida al unísono, luego se profundizó. Años de emociones reprimidas se desbordaron. Cuando finalmente se separaron, el mundo pareció contener la respiración. Raquel, empezó Bianca con voz temblorosa. He querido hacer eso desde que nos conocimos. Raquel apoyó la frente en la de Bianca. Yo también. ¿Pero qué me daba miedo? ¿Escribir una historia que no podía controlar? Bianca le dirigió una suave mirada a Raquel. Algunas de las mejores historias son las que nos sorprenden. Afuera, la tormenta arreciaba. Dentro de aquella pequeña librería, una nueva historia había comenzado. La librería permanecía inquietantemente silenciosa, salvo por la lluvia que golpeaba la ventana. Raquel aún sentía la calidez de los labios de Bianca sobre los suyos, el sabor de algo a la vez aterrador y emocionante. ¿Había besado a Bianca, o Bianca la había besado a ella? ¿Importaba siquiera? Bianca dio un paso atrás, con una sonrisa nerviosa en los labios. Eso fue inesperado. Raquel tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. ¿Lo fue? Bianca ladeó la cabeza. Para ti, quizá.
Su voz era suave y burlona, pero sus ojos contenían algo más profundo, algo vulnerable. Raquel se pasó una mano por el pelo húmedo y exhaló bruscamente. No sé qué hago. Bianca extendió la mano, rozando la muñeca de Raquel con los dedos antes de apartarse. No tienes que saberlo todo, Raquel dudó. Quizás, solo por esta vez, te permitas sentir en lugar de pensar demasiado. Eso era un problema, ¿no? Raquel se había pasado toda la vida controlando todo, construyendo un mundo sobre el papel donde cada momento estaba calculado. Pero esto era real, improvisado. La luz se encendió de nuevo, iluminando la librería con un suave resplandor dorado. Hizo que todo se sintiera aún más íntimo. El momento se prolongó entre ellos. Preguntas no formuladas llenaron el espacio donde deberían haber estado las palabras. Bianca rompió el silencio primero. Deberíamos irnos. Ahora que la tormenta está pasando. Raquel dudó un momento y luego asintió. Sí. Salieron de la librería y pisaron el pavimento resbaladizo por la lluvia. El aire olía a asfalto mojado y a algo fresco, a posibilidad. Mientras caminaban, Raquel miraba de reojo a Bianca, buscando alguna señal de que las cosas hubieran cambiado irremediablemente. Pero Bianca era Bianca, juguetona, segura de sí misma, como si no la hubiera perturbado el hecho de que acababan de besarse en una librería oscura durante una tormenta. «¿Vamos a fingir que no pasó nada?», preguntó finalmente Raquel, sorprendiéndose incluso a sí misma. Bianca se detuvo a medio paso y se giró para mirarla. «¿Quieres fingir que no pasó?». Raquel dudó. «No lo sé». Bianca asintió como si esperara esa respuesta. «Entonces no lo definamos todavía. Sin presiones. Sin expectativas. Simplemente dejémoslo estar». Raquel exhaló, aliviada pero inquieta. «No creo que se me dé bien eso». Bianca sonrió y se acercó. «Entonces, qué bueno que me tienes para ayudarte». Por un momento, Raquel consideró abrazarla para besarla de nuevo, allí mismo en la acera. Pero no lo hizo. En cambio, asintió y dejó que los momentos se asentaran en algo inacabado, algo que esperaba ser escrito. Mientras seguían caminando juntas, Raquel se dio cuenta de algo inquietante. Bianca se colaba en su vida, como lo hacían sus mejores personajes. Lentamente al principio, luego de golpe. Y por primera vez en mucho tiempo, Raquel no estaba segura de si estaba escribiendo la historia o viviéndola. Los días siguientes transcurrieron en una neblina inquietante. Raquel se sumergió en el trabajo, diciéndose que el beso con Bianca había sido solo un momento fugaz, un impulso provocado por la tormenta, la intimidad de la librería, la silenciosa emoción de algo nuevo. Y, sin embargo, no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que se sentaba a escribir, su mente volvía a Bianca, la sensación de sus labios, la mirada que había lanzado a Raquel después, paciente, consciente. Nunca había conocido a alguien como ella, alguien que no presionara, pero tampoco se retirara. Alguien que simplemente era. Raquel pensó en contactarla más de una vez. Tomó el teléfono, con los dedos sobre el número de Bianca. Pero no llamó. ¿Y Bianca? Bianca le dio espacio, nada de mensajes, nada de apariciones repentinas en su cafetería favorita. Nada. Al principio, Raquel se dijo a sí misma que era un alivio. Bianca lo decía en serio cuando dijo que sin presión ni expectativas. Entonces, ¿por qué sentía que faltaba algo? No fue hasta finales de semana que Raquel la volvió a ver. Pasaba por una pequeña galería de arte de camino a casa cuando vio a Bianca por la ventana, de pie frente a un lienzo, enfrascada en una conversación. Raquel dudó en la puerta. Podría irse, fingir que no la había visto. Pero antes de que pudiera decidirse, Bianca se giró. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, ninguna se movió. Entonces Bianca esbozó una pequeña sonrisa cómplice y señaló la entrada. Una invitación tácita. Raquel entró. La galería estaba cálida, llena de una suave luz amarilla y el aroma de las pinturas al óleo.
Bianca se disculpó y se acercó. Oye, dijo ella, con voz suave pero ilegible. Oye, repitió Raquel, sintiéndose de repente fuera de lugar. Bianca la estudió por un momento y luego, sin dudarlo, preguntó, ¿me has estado evitando? Raquel abrió la boca y luego la cerró. No tenía una respuesta que no sonara débil. Bianca suspiró y negó levemente con la cabeza. Te dije que no presionaría, Raquel. Pero no te perseguiré. Raquel sintió un nudo en la garganta. Lo sé, dijo la buena Bianca, ahora más suave, porque quiero que esto, sea lo que sea real. Pero solo si tú también. No esperó una respuesta. Simplemente le dirigió a Raquel una última mirada inquisitiva antes de volver a la obra de arte en la pared, como dándole espacio para decidir. Y por primera vez, Raquel se preguntó si ya había tomado su decisión. Raquel se quedó en la galería, con la mirada fija en Bianca, pero sus pensamientos se enredaban. Odiaba esto, odiaba la sensación de no saber qué hacer. Escribir una novela era fácil, podía trazar las decisiones de un personaje, ajustarlas para que encajaran en el arco argumental perfecto. Pero esto no era ficción, esto era real, y lo real era caótico. Bianca seguía mirando el cuadro en la pared, dándole a Raquel el espacio que decía necesitar. ¿Pero lo hizo? Se acercó. No te he estado evitando, dijo, en voz más baja de lo que pretendía. Bianca giró ligeramente la cabeza. No, exhaló Raquel. Me he estado evitando. Eso hizo sonreír a Bianca. Solo un pequeño avance. Se quedaron en silencio. El murmullo de voces a su alrededor se desvanecía en el ruido de fondo. Entonces Bianca volvió a hablar. Tengo una oferta. A Raquel se le revolvió el estómago. Una oferta para ilustrar una serie en el extranjero, un proyecto de 6 meses en París. Raquel sintió una opresión en el pecho. Es increíble, dijo. Bianca la observó. No estaba segura de si debía aceptarlo, admitió. Pero ahora, dijo Bianca, creo que debo hacerlo. Raquel tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza. Había llegado el momento de decidir. Bianca le estaba dando una salida, facilitándole la liberación. Solo tuvo que asentir y decir, buena suerte, Bianca. Que la pases genial en París. En cambio, preguntó, ¿cuándo te vas? Bianca dudó. 2 semanas. Raquel había pasado más tiempo evitando un solo mensaje de texto. Ahora tenía que decidir si estaba dispuesta a perder a Bianca. Ven conmigo, dijo Bianca de repente. A Raquel se le cortó la respiración. ¿Qué? Ven conmigo a París, aunque sea un ratito. Bianca la miró a la cara. Justo ahí. Trabaja. Acompáñame allí. Raquel la miró fijamente. El mundo se inclinaba ligeramente bajo sus pies. Era una locura, una imprudencia, completamente impropio de ella. Pero por primera vez en mucho tiempo, Raquel se preguntó si tal vez, solo tal vez, quería ser imprudente. Raquel permaneció despierta esa noche, mirando el techo de su apartamento en penumbra. París. Bianca lo había dicho con tanta naturalidad, como si fuera una decisión sencilla. Ven conmigo. Pero no era sencillo, era aterrador. Raquel siempre había controlado su vida con precisión, su carrera, su rutina, sus muros cuidadosamente construidos. Bianca le pedía que lo tirara todo por la borda, por algo incierto, imprevisto, sin embargo, por mucho que intentara convencerse de que quedarse era la decisión lógica, la idea de que Bianca se marchara le resultaba insoportable. Se levantó de la cama, inquieta, y empezó a pasearse por su apartamento. Había pasado años escribiendo sobre el amor, sobre grandes gestos románticos, personajes que lo arriesgaban todo por la persona sin la que no podían vivir, pero ella nunca había sido una de ellas, hasta ahora. Se sentó en su escritorio, pasándose una mano por el pelo. Sin pensarlo,
Tomó un bolígrafo y dejó que las palabras se derramaran sobre la página. Nunca creí en el amor fuera de la ficción. Era más seguro así, controlado, predecible, contenido entre las tapas de un libro. Pero entonces apareciste tú, y de repente ya no quiero ser la escritora de la historia, solo quiero vivirla. Ella se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. Bianca tenía razón. Había pasado tanto tiempo creando historias de amor que había olvidado cómo sentirlas de verdad. Raquel cogió el teléfono, con los dedos sobre el nombre de Bianca. Pero el miedo la invadió. ¿Y si decía que sí y no funcionaba? ¿Y si lo desarraigaba todo y se arrepentía? ¿Y si fracasaba en esto? Cerró los ojos, agarrando el teléfono con fuerza. No estaba lista. Así que hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían serias. No llamó, no envió mensajes, no hizo nada. Pasaron 2 días. Bianca tampoco se acercó, y el silencio era ensordecedor. Raquel intentó dedicarse a trabajar, pero sus palabras se sentían vacías, sus historias huecas. Ya nada tenía sentido. Pensó en ir a ver a Bianca, en decirle, espera, no te vayas, pero cada vez que se acercaba, algo la detenía, hasta que escuchó la noticia de un amigo en común. Bianca aceptó la oferta. Se van en unos días. Las palabras golpearon a Raquel como un puñetazo en el estómago. Había esperado demasiado. Ahora Bianca se iba. Por primera vez en su vida, Raquel sintió que se había escrito a sí misma un final trágico. La única pregunta que quedaba era, ¿tendría el valor de reescribirlo? Raquel estaba sentada en su escritorio, mirando fijamente una página en blanco. Siempre había sido capaz de encontrar las palabras adecuadas en el papel, al menos. Pero ahora, nada le parecía correcto. Bianca se iba, y Raquel no había hecho nada para impedirlo. Sus dedos se apretaron alrededor del bolígrafo. Se obligó a escribir asterisco. Si no puedo decir las palabras en voz alta, quizá pueda ponerlas aquí. Aunque Bianca nunca las lea. Asterisco. Ella dudó y luego continuó asterisco. Bianca, no sé cómo hacer esto. No sé cómo ser la persona que se lanza, que se arriesga, que ama sin miedo. Pero sí sé que pensar en tu partida me quita el aliento. Tenías razón sobre mí, escribo historias de amor, pero no sé cómo vivirlas. Asterisco hizo una pausa y tragó el nudo que tenía en la garganta. Asterisco. Me convencí de que si no me arriesgaba, no perdería nada. Pero creo que ya te perdí, incluso antes de tenerte. Y eso me aterra. Asterisco exhaló bruscamente. Asterisco. No sé si puedo ser lo que necesitas. Pero sé que no quiero que te vayas. No quiero un mundo donde solo seas otro y sí. Al que me daba demasiado miedo aferrarme. Asterisco se quedó mirando las palabras, con el corazón latiéndole con fuerza. Era la verdad. Se había enamorado de Bianca, lentamente al principio, luego de golpe. Raquel dobló la carta con cuidado, con las manos temblorosas. Se imaginó caminando hacia el apartamento de Bianca, dejándosela en las manos, viéndola leerla, viendo su rostro suavizarse, sonriendo, diciendo, yo también te quiero. Imaginó que la historia terminaría como siempre la había escrito. Pero esto no era un libro, ella no era sus personajes. Guardó la carta en un cajón y no la envió. Esa noche, Raquel permaneció en la cama, mirando al techo, sabiendo que por la mañana, Bianca estaría un día más cerca de irse. Y no había hecho nada para cambiarlo. La carta seguía en su cajón, sin leer, acumulando arrepentimiento como polvo. No podía dejar que esto terminara así. Raquel se incorporó de golpe, agarrando su teléfono con manos temblorosas. No tenía ni idea de qué iba a decir, solo que tenía que decir algo, pero cuando abrió el contacto de Bianca, primero apareció un mensaje de una amiga. El vuelo de Bianca sale esta noche. A Raquel se le encogió el estómago. Creía que tenía más tiempo. El pulso le rugía en los oídos cuando saltó de la cama, agarró la carta y echó a correr.
La ciudad se desvaneció ante ella mientras paraba un taxi. El conductor apenas tuvo tiempo de preguntarle a dónde iba antes de que ella se dirigiera velozmente hacia el aeropuerto. El coche recorrió las calles a toda velocidad, cada semáforo en rojo, cada giro lento, cada retraso insoportable. La mente de Raquel daba vueltas. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si Bianca ya había pasado el control de seguridad? ¿Y si ya había subido? No, susurró para sí misma. Ahora no. Entró apresuradamente, agarrando la carta como si fuera un salvavidas. El panel de salidas brillaba en lo alto. Asterisco París, puerta 23. Asterisco pasó corriendo el control de seguridad, la multitud, la voz insistente que le decía que lo había arruinado todo. Entonces la vio, Bianca, de pie cerca de la puerta, con la maleta a su lado, escudriñando a la multitud con la mirada. A Raquel se le cortó la respiración. Aún no había subido. Esta era su oportunidad. Ella avanzó, esquivando a los viajeros y acortando la distancia entre ellos. Bianca, gritó, y su voz interrumpió el ruido. Bianca se giró, con los ojos abiertos de par en par, sorprendida. Raquel no se detuvo hasta que estuvo justo frente a ella, sin aliento y con el corazón latiendo con fuerza. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Raquel le puso la carta en las manos a Bianca. Debería haberte dado esto hace días, jadeó. Pero soy idiota, tengo miedo y no sé qué hago. Exhaló bruscamente. Pero sé que no quiero que te subas a ese avión. Los dedos de Bianca se apretaron alrededor del sobre mientras sus ojos buscaban los de Raquel. ¿Por qué?, susurró. Raquel tragó saliva. Porque te amo. Bianca se quedó sin aliento. La última llamada de embarque resonó en el aire. Raquel se quedó allí, esperando, con esperanza, rezando por no haber llegado demasiado tarde. La última llamada se repitió, un duro recordatorio de que el tiempo se escapaba. Bianca se quedó paralizada, con los dedos apretados alrededor de la carta y la mirada fija en Raquel. Raquel nunca se había sentido tan vulnerable, su corazón al descubierto, sin control sobre el resultado. Sentía el pulso en la garganta, los pulmones ardiendo por la carrera por el aeropuerto. Di algo, susurró mientras el miedo se apoderaba de ella. Bianca miró el sobre y luego a Raquel. Lo abrió lentamente, con las manos ligeramente temblorosas al sacar la carta. Raquel observó cómo los ojos de Bianca escudriñaban las palabras. Su expresión pasó de la incredulidad a algo más suave, algo que no lograba definir. Cuando Bianca terminó, apretó la carta contra su pecho, exhalando temblorosamente. Raquel, susurró. El portero dio la última palabra. Asterisco esto es una locura, dijo Bianca, con voz temblorosa, pero llena de algo que no era del todo duda. Ni siquiera sabes si estás lista para esto. Raquel se acercó un paso más. No quiero, admitió, pero sé que no quiero perderte. Bianca dudó, su mirada oscilando entre Raquel y la puerta. El futuro que había planeado le esperaba justo al otro lado de esas puertas, la opción segura y estructurada. Pero entonces vio a Raquel, sonrojada, sin aliento, completamente deshecha, de una forma que nunca antes había visto. Y la impactó. Raquel había corrido hasta aquí por ella. ¿De verdad me amas?, preguntó Bianca suavemente. Raquel soltó una risa temblorosa, aterradora. Bianca la miró fijamente un buen rato. Entonces, justo cuando Raquel estaba segura de haberla perdido, exhaló bruscamente y dejó caer la maleta. Raquel apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las manos de Bianca la envolvieran en el pelo, atrayéndola hacia un beso desesperado que la dejó sin aliento. El aeropuerto a su alrededor se desvaneció, el ruido, la gente, el panel de salidas parpadeante. Nada de eso importaba. Bianca la besó, con suavidad, reescribiendo cada duda que Raquel había tenido. Raquel se dejó. Cuando finalmente se separaron, Bianca apoyó la frente en la de Raquel, con la respiración entrecortada. Supongo que París puede esperar, murmuró, con una leve sonrisa en los labios. Raquel soltó una carcajada,
con las manos aún enredadas en los rizos de Bianca. Gracias a Dios. Bianca se apartó un poco, observando el rostro de Raquel. Esto no significa que vaya a ser fácil, no quiero nada fácil, dijo Raquel. Solo te quiero a ti, Bianca sonrió, suave, radiante, sincera. Entonces supongo que tenemos una historia que escribir, Raquel sonrió, rozando la mejilla de Bianca con el pulgar. Juntas. Y así, sin más, el panel de salidas parpadeó con un nuevo vuelo. El aeropuerto seguía moviéndose a su alrededor, y Raquel se dio cuenta de algo por primera vez en su vida. No le temían las páginas sin escribir que le aguardaban. El aeropuerto se sentía como otro mundo mientras caminaban juntos, uno al lado del otro, dejando atrás los que hubiera pasado si y los casi si. Raquel exhaló. ¿Y ahora qué? Bianca le apretó la mano suavemente. Lo resolveremos. Eso es increíblemente vago, señorita autora. Estoy improvisando, admitió Raquel, acercando a Bianca. Es nuevo para mí. Me gusta. La mirada de Bianca se suavizó. Y tú me gustas. Raquel se rió entre dientes. Bien, porque creo que estoy un poco enamorada de ti. Bianca inclinó la cabeza juguetonamente. Algo así. Raquel puso los ojos en blanco, pero no podía dejar de sonreír. Bien. Completamente. Bianca sonrió antes de inclinarse y dejar un beso suave y lento en los labios de Raquel, dulce. Sellando su próximo capítulo, pasaron el resto de la tarde paseando por la ciudad, riendo, hablando, recuperando el tiempo perdido. Fue absurdamente simple, comprar café a un vendedor ambulante, sentarse en un banco del parque, mientras el mundo giraba a su alrededor. Pero Raquel nunca se había sentido tan presente. Se dio cuenta de que el amor no se trataba de control ni de crear el momento o la frase perfecta. Se trataba de ser vulnerable, abierta, dispuesta a escribir una historia sin saber cómo terminaría. Pasaron los días, luego las semanas. De repente, Raquel se encontró en el apartamento de Bianca, observando su dibujo con intensa concentración. Lo estás haciendo de nuevo, murmuró Bianca sin levantar la vista. Raquel parpadeó. ¿Haciendo qué? Mirando fijamente. Bianca sonrió con sorna antes de dejar el lápiz y estirarse. Debo de estar distrayendo mucho, Raquel sonrió. Dolorosamente. Bianca se recostó sobre sus manos, observándola. ¿Alguna vez has pensado en escribir algo nuevo? Raquel arqueó una ceja. ¿Cómo qué? Algo que no hayas escrito antes. Menos estructurado. Raquel tarareó, fingiendo pensarlo. ¿Te refieres a algo como una novela gráfica? Bianca jadeó, agarrándose el pecho dramáticamente. ¿Quién eres y qué has hecho con la verdadera Raquel? Raquel se rió, extendiendo la mano para besar a Bianca. Supongo que estoy reescribiendo mi propia historia. Bianca sonrió contra sus labios. Parece un éxito de ventas. Raquel decidió que no le importaba si era porque, por una vez, no escribía para un público, sino para ellos. Y era la mejor historia que había vivido.